Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 14. Bienvenidas, bienvenidos amantes del trabajo social a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a unir el trabajo social con la sexualidad. Va a estar en unos momentos con nosotros Adrián, un trabajador social y sexólogo, que nos va a contar qué es lo que hace, cómo es su día a día, el tema de la sexualidad, si sigue siendo o no un tabú, y en qué proyecto educativo con jóvenes se encuentra. Pero antes de esta entrevista, recordarte que ya estamos a puntito de alcanzar los 2000 seguidores en Instagram, en @VictorNietoTS, así que muchísimas gracias a todas y a todos por apoyar este proyecto, por querer dar a conocer la profesión y a sus profesionales. También recordarte que puedes encontrar un montón de información relacionada con el trabajo social en mi web www.victornieto.es y artículos como por ejemplo las 20 mejores series para ver en relación con el trabajo social o cómo crear un genograma online de manera gratuita. Lo dicho, muchísimas gracias por escuchar esta entrevista, por seguir apoyando este podcast. Muchas gracias sobre todo por compartirlo. Te recuerdo que si lo compartes en Instagram, no olvides mencionarme, porque así también te preguntaré qué te ha parecido, daré difusión de tu cuenta y entre todos podremos dar a conocer más la profesión. Dicho esto, comenzamos. Pues como os decía, ya estamos aquí con Adrián López Gil, trabajador social sanitario y también dedicado a la especialidad de la sexualidad. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor. Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Un placer. Tenemos que decir que esta entrevista la estamos grabando en plena cuarentena. Es una manera también de pasar el tiempo y de evadirnos un poco de esta situación. Adrián, ¿qué es esto de ser un trabajador social en el ámbito de la sexualidad? Pues bien, yo antes de empezar trabajo social siempre había tenido mucho interés por todo el ámbito relacionado con la sexualidad. Entonces estuve informándome y como tal en España se consigue ser sexólogo a través de una especialidad, ¿no? Entonces, con las orientaciones que me hicieron en diferentes sitios, educativos y tal en los que estuve, pues me orientaron hacia el trabajo social teniendo en cuenta un poco mi perfil y cuáles eran mis aspiraciones y tal. Entonces, en sexología es muy importante el punto de vista social porque en realidad al ser una ciencia en la que convergen diferentes disciplinas, muchas veces nos encontramos un desequilibrio bastante grande en cuanto al enfoque biológico por encima de todos los demás y es muy importante a la hora de trabajar con personas ese equilibrio entre lo biopsicosocial que ofrecemos normalmente desde el trabajo social sanitario. Y desde el trabajo social muchas veces también se adquiere ese conocimiento en equilibrio con esas tres grandes bloques. ¿Y cómo es el día a día de un sexo? O sea, o cuál es la diferencia, primero, cuál es la diferencia entre un sexólogo que haya estudiado trabajo social o un sexólogo que haya estudiado, por ejemplo, psicología? Si la existe, ¿eh? La diferencia. Bueno, en verdad el sexólogo, el rol que adquiere es prácticamente el mismo. A fin de cuentas, lo que varía es un poco las técnicas o herramientas que de base tiene el trabajador social o el psicólogo. A fin de cuentas, los enfoques terapéuticos dentro del trabajo social y de la psicología, a pesar de ir de la mano, tienen aspectos muy diferentes. Entonces, el rol es muy similar, lo que cambian son las herramientas y los métodos de trabajo. ¿Y qué enfoques, qué herramientas utilizas tú como trabajador social? Pues yo principalmente lo que más suelo utilizar es el trabajo del casework y En castellano, ¿para qué es? Para que la gente nos entienda. el de gestión de casos, Ujú. de la escuela más americana.
y lo relacionado con el tema del diagnóstico social y todo el tema de plan de actuación o tratamiento desde el trabajo social. Porque una persona, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo contactan? ¿Qué tipo de problemáticas o necesidades presentan? Pues hay personas que han llegado a mí directamente a través de mis redes sociales, al ser un profesional que tiene puesto de manera visible esto y directamente contrataban los servicios a nivel individual, pero también como he estado colaborando en distintas entidades, eh, participando en el tema de asesorías y tratamiento de sexología, tal, pues me podían contactar por cualquiera de esas dos vías. Yo ahora, por ejemplo, estoy un poco más desvinculado de la parte más de tratamientos o terapia y estoy más centrado en el proyecto para el que trabajo de la Consejería de Sanidad. ¿Cuál es ese proyecto? Pues el proyecto se llama Por Puro Placer y es un proyecto que trabaja con jóvenes y adolescentes el tema de la salud sexual con un enfoque positivo y abordando todos los temas que normalmente no se suelen abordar, teniendo en cuenta el enfoque que se suele tener de infecciones de transmisión sexual y embarazo, pues en este proyecto lo trabajamos de una forma mucho más amplia, hablando desde el placer y hablando con todo lo que engloba la sexualidad, las emociones, todo lo orgánico y todo lo del contexto social en el que nos movemos. Porque tenemos que dejar claro, Adrián, que la sexualidad es todo. Es desde que nacemos, son esas caricias, son esos abrazos, son esas emociones, la manera de relacionarnos, que muchas veces cuando hablamos de sexualidad solo tenemos en mente ciertas prácticas sexuales y dejamos afuera todo lo demás, que yo creo que muchas veces es más importante. Exacto, o sea, muchas veces nos centramos solamente y entendemos la sexualidad como eso y no también como el tema de la prevención de abusos y todo lo que has comentado, o sea, los afectos, lo emocional, parece que pierde importancia porque tenemos ese tabú focalizándolo todo en la parte más biológica. Ahora vamos a volver al proyecto este que me comentas de Puro Placer, pero Ujú. volviendo un poquito a lo de antes, Adrián, eh, ¿qué tipo de... entiendo que no es un ámbito donde la gente se acerque tan, entre comillas, amablemente por todo el tabú que hay, ¿no? Como pueda ser cuando te duele la cabeza que vas al médico. Ujú. Cuando una persona, una pareja o X se ha acercado a ti, ¿qué tipo de necesidades requerían o cuál era su problemática? Pues principalmente suelen camuflar lo que les ocurre, pero básicamente por eso que estás planteando, porque como no están acostumbrados a hablar del tema ni acostumbradas a hablar de estos temas, pues la primera vez que se enfrentan a un profesional que va a trabajar con ellos estos temas, pues tienen mucho pudor. Pero Ujú. a medida que tú vas generando esa relación profesional y generas un clima en el que saben que no van a ser juzgados y que está simplemente pues para poder orientar de alguna manera qué es lo que ellos te quieran decir. Entonces, muchas veces vienen por dificultades que no son dificultades realmente consideradas desde la sexología como un problema, ¿sabes? Son Ujú. más dificultades que vienen derivadas de desinformación. Ujú. Como por ejemplo, Pues como por ejemplo, una cosa que suelen mencionar mucho es el tema de la eyaculación precoz. mm, es una de las mayores problemáticas que la gente tiene. Es una de las cosas que con más frecuencia plantean. Luego también ellas plantean mucho el no llegar al orgasmo o los dolores en la penetración. Porque yo, vamos, tengo un poquito de experiencia en este ámbito, estuve durante un año, 2 años en una asociación de sexualidad y yo una cosa de las que siempre he dicho y he definido que la sexualidad, el 90% de la sexualidad está en nuestra cabeza. Cuando Ujú. estas personas acuden a ti, ¿esto es así? Hay todos estos problemas que plantean, ¿no? La eyaculación precoz,
el no llegar al orgasmo, ¿está más en su cabeza o es más problemas físicos, por así decirlo? La verdad que las personas con las que yo he trabajado, salvo alguna excepción, que sí que era de tipo orgánico y sí que precisaban de una derivación con otro profesional, por lo general tiende a ser mayoritariamente relacionado con la cabeza. La parte emocional, ¿no? La parte de los bloqueos emocionales, la presión que sienten hacia determinadas situaciones. Entonces está más en esa línea, por lo menos las personas a las que yo he atendido. Sí que es verdad que hay otras que directamente, pues a lo mejor no pasan ni por nuestros filtros y van directamente, pues a que sí, a ginecología o a fisioterapeuta de suelo pélvico. Ujú. Entonces, Y entendiendo que la sexualidad es algo que atañe a todas las edades, y quien no lo crea creo que está equivocado, ¿cómo trabajas la sexualidad con, pues eso, con las diferentes edades? ¿Con los más pequeños, con los más mayores? con las diferentes edades, pues adaptando los contenidos, pero ya más allá de las edades, que también las tengo en cuenta, intento profundizar un poquito cuando estamos hablando en grupos más pequeños en el desarrollo que tengan a nivel de más o menos cómo se vayan desenvolviendo con los temas. Si ves que son personas que tienen bastante soltura con determinados temas y utilizan términos bastante de más nivel, pues empiezas un poco a tantear. O sea, lo que suelo hacer es eso, voy tanteando un poco, aunque vaya con un esquema ya marcado Ujú. de las edades a las que me dirija, pero siempre los contenidos van adaptados a las distintas etapas en las que se encuentren. En los últimos meses se hablaba mucho del veto parental, Ujú. sobre todo lamentablemente porque lo enfocaban en el tema de la sexualidad erróneamente, yo creo. Bueno, en definitiva, erróneos es de enfocar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo, alguna vez has tenido el problema de enfrentarte a padres que cuando has hablado de sexualidad con sus hijos, has tenido algún problema con algún padre o al contrario, se muestran con esa necesidad de hablar de estos temas? Pues antes de entrar en el proyecto este en el que estoy ahora mismo, sí que tuve algún que otro conflicto con alguna familia. Lo que pasa que generalmente esos conflictos están muy marcados por el plano ideológico, pero se nota muchísimo y en general tienden a ser personas que tienen muy poco conocimiento del tema de la sexualidad. Pero yo, por suerte, no he tenido muchos encontronazos, pero sí que he podido hablar con compañeras y con compañeros que han sido bastante acosados a nivel profesional por partidos políticos y por otras personas afines. Uno de los mayores problemas que existen, Adrián, sobre todo los datos de abuso infantil, son muy preocupantes porque son más frecuentes de lo que nos esperamos. ¿Cómo podemos prevenir el abuso infantil desde la sexualidad o con charlas? ¿Hay alguna metodología, algún recurso? Hombre, lo más ideal sería pues educación sexual integral a nivel curricular en las escuelas en las diferentes etapas del desarrollo. Así se prevendría mucho el tema del abuso, básicamente porque les enseñas, cuando son tan peques, les enseñas a conocer los límites y qué partes no pueden tocar de ellas y de ellos, otras personas. Entonces, lo principal sería eso, pero como eso se ve un poquito difícil de conseguir así a bote pronto, pues sí que existen diferentes guías para trabajar el tema de la sexualidad con peques, que vienen muy bien, pues para eso mismo que harían las personas profesionales en el aula de manera más extensa y que se les quedaría bastante más, pues en esas guías las familias pueden trabajar eso. Ujú. Yo de hecho tengo un post en mi web que es un recurso que creo que se llama la regla de Kiko, la mano de Kiko, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Pues es un libro, es un cuento que está realizado desde la Unión Europea. Y Ujú. es un cuento para los niños pequeños, para niñas pequeñas, donde, bueno, pues a través del cuento está Kiko, que es un personaje
y bueno, hay una mano que le va tocando a Kiko, pues le toca el pie, le toca la tripa, le va tocando diferentes partes del cuerpo y hay una parte hasta que finalmente le tocan las partes íntimas, ¿no? Ujú. Y se trabaja muy bien con los niños pequeños y lo recomiendo a todo el mundo que lo busque. Cómo existen, por un lado, cosquillas que nos gustan o cosquillas que no nos gustan, porque es verdad que muchas veces los niños pequeños no saben diferenciarlo, pero sí que saben cómo se sienten. Y luego el tema de los secretos buenos y de los secretos malos. Que esto muchas veces, cuando hay abuso infantil, y supongo que lo habrás vivido, la persona que abusa siempre dice al niño o a la niña, no lo cuentes, ¿no? Y Ujú. tenemos que también enseñar a los niños a que hay secretos que efectivamente se tienen que guardar, pero que hay otros secretos que tienen que contárselo, ojo, no únicamente a sus padres, porque a lo mejor puede estar en el entorno familiar la persona que abusa, sino al profesor o al hermano o al tío. No sé qué, si estoy en lo correcto o me he columpiado. No, 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 sí, totalmente de acuerdo, porque en muchas ocasiones esos abusos se dan en en, en el ámbito más cercano a la familia. Entonces, casi es más sencillo que haya diferentes figuras a las que poder comentarle esa situación y que no se trabaje desde el ocultar cosas a ciertas personas y a otras no, porque la llamada de alarma puede venir mejor por cualquier sitio. O sea, yo ahí, en este caso, considero que tendría que ser indistinto, indiscriminadamente que cada persona pudiera alertar de esa situación. Entonces, para eso hay que educarles de manera que puedan contárselo tanto a la profesora como a su familia o como sea, o sea, que lo hablen, que no Ujú. tienen que hablar con cualquiera que pueda ayudarles, claro. Hablábamos antes del programa en el que estás ahora, Puro Placer, ese programa que está enfocado a es un proyecto educativo efectivo sexual, ¿no? Para la gente joven. ¿Está Ujú. enfocado de alguna comunidad en concreto, a nivel global? Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto. Vale, este proyecto nace dentro de la Dirección General de Salud Pública, pero sí que es verdad pues que es a nivel Comunidad de Madrid. Lo que pasa que este proyecto se ha pilotado en Torrejón de Ardoz y una vez hemos visto los resultados que se han obtenido junto con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, sí que el proyecto ha valorado este proyecto marco expandirlo a otros municipios. Ujú, Y es lo que se está haciendo en esta nueva fase del proyecto, porque además, más allá de la educación sexual con jóvenes y adolescentes, fuera del ámbito educativo, porque es en el ámbito comunitario, lo que también hace este proyecto es tejer una red comunitaria entre los distintos recursos que hay y entre las instituciones, además de centros de salud, a nivel ayuntamiento, a nivel dirección general. Entonces, las áreas asistenciales están también ahí metidas. Y además ofrece formación a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario para, para poder apoyar a los jóvenes y trabajar estos temas de alguna manera dentro de sus posibilidades y que se sientan un poco más cómodas y cómodos como profesionales. Prácticamente también la web está pensado en esa línea, más allá de las formaciones que podamos hacer para profesionales, que esas suelen ser presenciales, a menos que ahora cambie un poco la modalidad. En la página web hay un repositorio de vídeos y documentos y guías que está pensado para que profesionales de diferentes ramas y diferentes disciplinas puedan abordar mínimamente ciertos temas que están separados, o sea, están separados por categorías, pero son todos temas en relación a la sexualidad. ujú. Entonces, para un poquito entenderlo, entiendo que cualquiera de municipio que quiera tener este programa dentro de sus políticas pueden contactar con vosotros, tienen que contactar con la Dirección General de Salud Pública o cómo funciona, por si hay algún político que nos esté escuchando y le parezca interesante. Vale, pues esto normalmente lo gestionamos con las áreas, las distintas áreas de salud pública. Entonces tendrían que notificárselo a su área de referencia que querrían tener este programa dentro de su municipio.
porque es como se está gestionando. A fin de cuentas, nosotros al estar en la subdirección de prevención y promoción dentro de la dirección general, no podemos coger y de pronto lanzarnos sin pasar por unos previos, porque Ujú. justo es lo que estábamos hablando. Si lo que hacemos es tejer una red, no podemos pasar de un lado al otro de la red como nos venga un poco así a de pronto. ¿Sabes si para los ayuntamientos este proyecto tiene algún coste o simplemente es solicitarlo? Es solicitarlo y aparte cuando nos pongamos en contacto unos y otros, pues tendrían que cumplir una serie de requisitos y aparte existen diferentes niveles de implicación en el que se puedan adherir al programa, ¿sabes? Porque municipios muy chiquititos probablemente no puedan disponer de los recursos Ujú. para llevar a cabo todo el proyecto íntegro en su municipio. Entonces, a fin de cuentas, también tiene un peso muy importante este proyecto, los recursos que ya cuenta el municipio. Pues ya sabéis, a aquellos municipios que nos estéis escuchando, aquí hay un programa que me parece muy importante que se trabaje porque, bueno, los repuntes de infección, de infecciones de transmisión sexual está habiendo un gran repunte Ujú. y yo creo que parte de este aumento es porque se está dejando de trabajar en el tema de la sexualidad bastante. No sé si estás de acuerdo. Y se está dejando de trabajar mucho y cada vez hay más resistencias en que estos temas entren a los centros educativos. Por eso este proyecto también es una oportunidad más, porque este proyecto no trabaja dentro de las aulas, trabaja fuera. Entonces las aulas simplemente serían a modo de difusión de proyecto, que al estar trabajando en el ámbito comunitario no trae tanta complicación como pudiera ser el tema de que las AMPA se te pongan un poco de aquella manera. Además, también dejar claro que, porque muchas veces la gente piensa, cuando se habla de sexualidad, lamentablemente, volvemos a que lo suelen enfocar siempre a adolescentes. Yo repito que la sexualidad abarca todas las edades. En este caso de este proyecto de Por Puro Placer, es más enfocado en los jóvenes, adolescentes. Y la Sí. gente siempre piensa como el mayor mal el tema del embarazo, dejándose Claro. atrás la otra parte de las infecciones. Claro, o sea, muchas veces como nos movemos en ese marco heteronormativo, principalmente lo que se suele plantear es el uso de métodos anticonceptivos generalmente hormonales y relegando la responsabilidad en ella. Entonces está muy centrado en ese enfoque bio que básicamente lo que intenta evitar es el embarazo, Ujú. porque parece ser que la transmisión de infecciones de transmisión sexual entre personas heterosexuales no se da. Eso es un error muy grande, pero se sigue pensando en ese plan, o sea, se prioriza el contexto del embarazo, porque obviamente es una situación bastante importante a abordar, pero nos olvidamos de otras muchas tantas cosas que son muy importantes y que no solamente afectan en este caso a hombres y mujeres que mantienen relaciones entre sí, sino otras orientaciones del deseo que nos dejamos en otro plano y aparte las identidades de género que ya se obvian por completo en muchos casos. Además, seguramente que lo habrás escuchado mil veces, aquellas personas que dicen que con el preservativo no se siente igual. Yo Sí, cuando me lo decían, yo siempre les decía, eh, les hacía una pregunta que era, ¿y vosotros notáis cuando lleváis puesto el pantalón? Entonces, en el momento que a la gente le dices si notan si llevan puesto el pantalón es cuando notas la tela. Pero ujú. tú en tu día a día no notas la ropa. Tu mente ya está como acostumbrada. Entonces, siempre yo les decía esto, ¿no? Que con el preservativo al final pasa lo mismo. Si estamos pensando que no notamos lo mismo, al final, efectivamente, nuestra cabeza, como decía al principio, la sexualidad está el 90% en la cabeza, nos va a pasar una mala jugada. Total. Hablabas. Dime. Y con el uso del preservativo, además, es que enseguida salen un montón de excusas. Una de ellas es esa, la de el sentir o no sentir, cuando existen diferentes tipos de preservativos que se pueden adaptar mejor o peor en la medida de lo que tú buscas. Pero luego, aparte, que
se estima que hay un porcentaje de alérgicos al látex y de pronto ahora todo el mundo es alérgico al látex y como si no existieran alternativas para personas alérgicas al látex en ¿Qué cuanto a, tipo de preservativos existen para los que nos están escuchando que no los conozcan? pues aparte de que hay una amplia gama de marcas que ofrecen diferentes servicios, que las marcas cada una tiene sus cosillas, principalmente yo me centraría en la tipología de extra fino, normal, que suelen ser los Nature, los extra fuertes y los de sabores. Una persona que solamente ha probado un tipo de preservativo de una marca y te dice que el preservativo no siente igual, es en plan de, pues si es que no sabes la cantidad de preservativos, tipos que hay y de marcas que tienes que te ofrecen un grosor u otro. Ujú. Y Entonces, luego están los preservativos femeninos. claro, el preservativo vaginal es otra historia que también, por ejemplo, está preparada para personas alérgicas al látex porque no es del mismo material. Ujú. Bueno, entonces no hay excusa. Quien no quiere ponérselos, o sea, quien no se lo pone es porque no quiere. Claro, porque hay muchos tamaños, hay luego también muchos grosores, entonces es como la persona que no utiliza preservativo que tenga claro que posibilidad de utilizarlo tiene. Es importante decir esto, Adrián. Muchas veces también el problema que supone con el preservativo es el tema del tamaño, que no se adecua al pene. Eh, Ujú. la gente cuando vaya a comprar un preservativo, ¿cómo debe de medir el pene? ¿Qué tamaño? O sea, no sé si existe en las cajas alguna medición para que luego no te apriete, no te quede grande, no te quede pequeño. O sea, generalmente, pues lo principal sería probar con el Nature normal y corriente y si ves que de alguna forma ese preservativo te aprieta, pues existen otros preservativos que los XL, más que en cuanto a tamaño de centímetros, implica mucho más Grosor. se centra mucho más en el grosor, claro. Entonces, si incluso con ese XL sigues estando incómodo o no se adapta a ti, hay algunas marcas que ofrecen diferentes tallas como en cuanto a la ropa, o sea, que tienes S, L, M, Ujú, hay una marca que se llama Size o algo así, que es talla en inglés. ujú. Pues ya sabes, toda la gente, además esto es súper importante, es responsabilidad de las dos, las tres, las cuatro, las personas que estén, que Ujú. no solamente es responsabilidad de una persona. Hablabas antes del tema LGTBI. Sí. Está viendo, es verdad que el colectivo LGTBI, sobre todo más el gay, tiene muy avanzado, está muy avanzado, ¿no?, en esta sociedad, pero luego hay otros tipos de colectivos, ¿no?, como puedan ser personas trans, asexuales, que todavía está un poquito ahí con barreras. ¿Te encuentras muchas problemáticas de este tema? Pues sí, la verdad que sí, pero principalmente por el ámbito profesional, o sea, más que por las propias personas, porque cuando acude alguna persona que piensa que le ocurre algo por este tipo de situaciones, se encuentran de manera profesional con personas muy poco formadas y más teniendo en cuenta que en el ámbito sanitario, al estar hablando de, por ejemplo, los dos ejemplos que me has puesto de personas trans o de personas asexuales, generalmente hay una patologización a día de hoy que todavía se mantiene. Ujú, ujú. Entonces, es muy complicado trabajar con una persona que tú a nivel profesional consideras que algo no va bien y que tienes que curar o tratar o no sabes cómo tratar con esta persona. De hecho, una de las cosas que sí como profesionales del trabajo social podemos hacer, y yo creo que debemos hacer, que es un gesto muy, muy pequeñito, pero creo que cambia mucho las realidades, es cuando tenemos formularios de inscripción a actividades o a programas o lo que sea, siempre aparece hombre o mujer. Yo creo Ujú. que tenemos que dar más opciones, ¿no? Sí, además es que la variable, a mí me chirría mucho como sexólogo que en trabajo social la variable sociodemográfica que se siga teniendo como referencia sea la variable sexo, cuando a nadie se le pregunta qué genitales tiene para poner ahí si es hombre o mujer. Entonces,
Yo personalmente esa variable la cambiaría por género y ampliaría el marco en el que no se ponga solo hombre o mujer, sino que hubiese otras posibilidades. Y luego aparte, si ya quieres meterte en si esa persona es cis o trans, pues pones otra variable en el que tú preguntas si eres cis o eres trans. Ujú. Y luego, sobre todo, también tener en cuenta, primero, plantearnos por qué hacemos esa pregunta, que muchas veces nos ponemos a recoger datos innecesarios. Y Ujú. de eso no somos conscientes, pero el poner solo dos opciones ya está provocando mucho rechazo por ciertas personas. Puede crear sentimientos emocionales graves a la persona, ¿no? Porque no se siente reflejada ni hombre ni mujer. Ujú. Y muchas veces, lo dicho, ¿no? Pides el dato pues, porque toca pedirlo, pero luego no lo utilizas para nada. Y me apunto esto que acabas de decir. Esta variable demográfica, cambiarle el tema del sexo por el género. Creo que sería un paso muy importante. Hombre, y sobre todo teniendo en cuenta que el género es la construcción sociocultural y el sexo es una variable biológica. O sea, es en plan de nosotros de verdad, como profesionales del trabajo social, lo que más nos importa es esa variable biológica o lo que nos interesa es si es hombre o es mujer o qué es lo que nos interesa. Pues lo dicho, y a partir de ahora espero que toda la gente, todos los profesionales que nos están escuchando, yo no había caído, he de decir, ser sincero en este tema. Pues fíjate, algo que me llevo en la mochila. Adrián, el tema del consueling en tu ámbito se trabaja Sí, y ¿en qué consiste? pues a ver, principalmente en las organizaciones en las que del ámbito de la salud, el counseling desde el que he trabajado es el counseling sanitario y es más en relación al consejo preventivo respecto a infecciones y poco más. O Ujú. sea, el counseling desde el ámbito de la salud que se lleva a cabo es counseling preventivo y del tema de conductas adictivas, pero en realidad no entra en otros detalles como pudiese entenderse dentro de un contexto en el que hablamos de counseling en general, como un acompañamiento, un consejo, se queda un poco reducido a ese ámbito. Un poco pobre, ¿no? Sí. Pues, oye, muchísimas gracias, Adrián, por estos pequeños matices, porque yo creo que acabas de abrir una nueva ventana de poder dedicarnos los profesionales del trabajo social. Una ventana que yo creo que está poco, entre comillas, explotada, ¿no? El tema del trabajo social y la sexualidad. ¿Has encontrado muchos compañeros en este sentido? Pues he ido encontrándoles poco a poco y muchas veces están invisibilizados bajo la etiqueta que pone solo sexólogos o sexólogas y me he dado cuenta poco a poco hablando con ellas y con ellos que son trabajadores sociales. Algunos sí son más visibles, como yo que te pongo las dos cosas, pero hay otras personas que debe de ser por las limitaciones en cuanto a habilidades y desarrollo dentro de la sexología, que como siempre continuamente nos ponen esas limitaciones en todos los contextos, pues habrá profesionales que decidan invisibilizarse para poder desarrollar sus competencias tranquilamente, pero que sí que hay bastantes y que cada día conozco a más trabajadoras y trabajadores sociales que también son sexólogos. Pues ese mensaje está ahí también. Trabajadores, trabajadoras sociales, tenemos la responsabilidad de dar a conocer nuestra profesión. Y aquellas personas, Adrián, que quieran conectar contigo, contactar contigo, que tengan preguntas, que necesiten tu ayuda, ¿cómo lo pueden hacer? Pues o directamente a través de mi Instagram personal o también que es adgil7 o si no tengo también un perfil para difundir todo lo relacionado con trabajo social y sexología que me creé hace poquito que se llama SexGen7. Uh -huh. Y por ahí me pueden contactar y preguntarme porque yo no tengo ningún problema en contestarles dudillas. Pues ya sabéis que además muchas veces somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que damos vueltas en nuestra cabeza a preguntas que tienen respuestas muy sencillas y que si nos atreviésemos más a preguntar, yo creo que seríamos un poquito más felices. Pues sí. Muchísimas gracias, Adrián, por, uno, defender también la profesión del trabajo social. Dos, por
abrir una nueva ventana de nuestra profesión y, en tercer lugar, por haberme concedido esa entrevista. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Adrián, una vez más por todo el contenido que has compartido con nosotros, y me quedo con esa reflexión que hacíamos en cuanto al género. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la realidad está cambiando y que esta realidad tenemos que ir incorporándola poco a poco en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, lo dicho, y muchísimas gracias también a vosotras y a vosotros que me escucháis. Ya sabéis, publico el podcast los martes cada 15 días y ya tengo preparada la siguiente entrevista. Vamos a hablar de la atención centrada a las personas, vamos a hablar de las personas mayores, de cómo están viviendo las personas mayores esta situación del COVID-19, y entrevistaré a un trabajador social que se encuentra en una residencia. ¿Cómo están viviendo las residencias en este momento? Eso lo podremos escuchar en el siguiente podcast, así que ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Recordarte que puedes dejar los comentarios que quieras en este podcast, en la web, o escribirme un email a hola@victornieto.es. Si me estás escuchando desde iVoox, puedes darle a me gustas, desde iTunes 5 estrellas, y si lo haces desde Spotify, ya sabes que puedes compartir este podcast en tus redes sociales. Le das a compartir, por ejemplo, historia en Instagram, lo subes, me mencionas y te preguntaré qué tal te ha parecido este podcast, y oyes, si quieres también puedo entrevistarte y dar a conocer tu proyecto. Así que no lo olvides, comparte en tus redes sociales y etiquétame. Muchísimas gracias una vez más por haber escuchado el podcast. Espero que seáis muy felices y seguir siendo amantes del trabajo social.